Hola, buenos días, señoritas. ¿Cómo me les va? Buenos días, profe. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Sí, profe, claro. Mucho. Bueno, vamos a esperar que ingresen algunas personas y ya comenzamos nuestra clase. Aún todavía tengo problemas con la cámara, como se pueden dar cuenta. Pero bueno, ya la vamos a ir solucionando. Buenos días, Daniela. ¿Me escucha? Daniela. Buenos días, profe. Sí, señor. Buenos días, Paula Martínez. Paula. Buenos días. Buenos días. Silvia Cabrera. Buenos días. Buenos días, profe. Señorita Caterín, buenos días. Buenos días, profe. Alejandra Ricorte, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Lorena. Maciel, buenos días. Buenos días, profe. Tomás, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, quiero pedirle el favor a Caterín. ¿Tú me puedes hacer como un breve resumen de lo que hablamos nosotros en la clase de ayer? Si eres tan amable, Caterín. Sí, profe, ya. A un momentico ya. Bueno, revisa tus apuntes y bueno, contextualicémonos con respecto a lo que hablamos el día de ayer. Bueno, profe, pues ayer buscamos unos, si no estoy mal, unos decretos. No alcancé a coger cuál decreto era, la verdad. Okay. Hablamos de 2 decretos, si no estoy mal. Y hablamos de la ley 909, que es del 2014, en el cual se trataban el objetivo de la ley, los principios de la función pública y el campo de aplicación de la presente ley, en el cual podíamos observar que era más que todo que hablaba de lo que era la gerencia pública, la regulación de los sistemas de empleo público y nos hablaba los principios básicos que deben regular. Okay. Nos explicaba también las funciones que tenían, ¿verdad? También nos contaba los principios constitucionales, que era pues la igualdad, el mérito, la moralidad, la eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad. Ujú. Y, y también, digamos, el profe nos hablaba de, es que no me acuerdo cómo es que era. Bueno, también nos hablaba espera, profe. También nos hablaba de unos empleos que pertenecen a la carrera administrativa y las entidades y la rama ejecutiva a nivel nacional, prácticamente por así decirlo, como en el que se encontraba. Hablamos de lo que era el conocimiento, el desarrollo de habilidades, la capacidad individual y colectiva, y tocamos lo que era la educación no formal, la educación formal y la educación informal. Y es que acá no me acuerdo cuál era este artículo. Entonces ahí sí. Ok, listo, Caterín, gracias. Tomás, ¿algo que quieras complementar, Tomás? Y no, profe, creo que Catherine dijo todo. Ya estamos ¿Recuerdas ya dicho. recuerdas cuáles son esos artículos, esos decretos, leyes? No, profe, no los anoté al inicio de la clase. Revisen entonces en la grabación que tenemos para que sepan los artículos, porque eso es muy importante Voy a como, entrar a ver la grabación. Yo mismo. como punto de partida para poder hablar del por qué o para qué se capacita, ¿no? Ok, profe. Maciel, ¿me escuchas? Sí, señora. ¿Sabes
¿O quieres comentar algo adicional con respecto a lo que habló Caterín? Sí, profe, los decretos es el decreto 1227 del 2005. Tomamos o hablamos del artículo 65, 66 y 67. Hablamos de la ley 909 del 2004, que son las normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa. Esa sí la tomamos en general. El decreto 1567 de 1998, que es el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado. Ahí hablamos pues de los artículos 1, 2, 3 y 4, que el 4 define pues la capacitación en sí. Usted nos dio como las definiciones de competencia, capacitación, formación, hablamos de la educación no formal, informal y formal, y hablamos de los principios rectores de la capacitación, que en esos son 9, con complementariedad, integralidad, objetividad, participación, prevalencia de intereses de la organización, capacitaciones anteriores, prelación de empleados de carrera, economía y énfasis en la práctica. Ok. Gracias, te agradezco por tu participación. Quiero pedirte, Alejandra, ¿puedes recordarme cuál es la definición de capacitación, Alejandra, si eres tan amable? Sí, profe. Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que atribuyen al desarrollo de la persona e impactan en el desempeño de una actividad dentro de la organización. La capacitación debe ir enfocada a cubrir áreas de interés como consecuencias del desarrollo. Algunos ejemplos de capacitación son los cursos de idiomas, cursos abiertos o cursos cerrados de diplomados. Ok, gracias. Sí, señora. Recuerden, por favor, ese concepto de lo que es la capacitación. Buenos días. Ese concepto que es la capacitación, como ese conjunto, como tú lo decías, de actividades destinadas a proporcionar pues conocimientos, ¿no? También con el propósito de desarrollar habilidades a la gente que participa en esa capacitación. ¿Qué es lo que en últimas nosotros queremos? Pues modificar actitudes del personal para que, como tú le decías, para que desempeñen mejor su trabajo, para que tengan esa buena disposición en la empresa. ¿Sí? Hay que mencionar también otro tipo de concepto, como es el adiestramiento. Y cuando hablamos nosotros de adiestramiento, ¿qué podríamos entender? ¿Quién quiere decirme, por favor, en sus palabras, qué es el adiestramiento? ¿Alguna persona, por favor? Dime, Caterín, te escucho. Pues, profe, el adiestramiento, pues yo lo tomo, pues de pronto lo va a sonar feo, pues yo lo tomo más que todo como cuando uno le enseña las cosas al perrito, ¿sí? Que uno le enseña a sentarse y cosas así, entonces digamos que yo lo tomo más que todo como un aprendizaje que una persona le enseña a otra. Ya, sí. Sí, ¿no? Es lo que uno escucha, ¿no? Como el adiestramiento Sí. canino. Que Sí, yo siento. lo que hacen las personas que tienen el conocimiento para enseñarle a los perritos a que se sienten y den la mano o ataquen. Bueno, digamos que ese es como el concepto que se tiene de adiestramiento. Por eso casi no se utiliza en este concepto organizacional, pues porque se está utilizando ese término de adiestramiento pues para generar procesos continuos de nuevos aprendizajes, ¿sí? Entonces, pero sí podríamos definirla, ¿no? El adiestramiento, aquí va la definición de lo que es el adiestramiento. Es un proceso continuo, organizado, que permite desarrollar en el individuo los conocimientos, las habilidades y destrezas requeridas para desempeñar eficientemente su puesto de trabajo.
Fíjense que aquí estamos hablando de ese proceso continuo, ¿no? O sea, como que si hacemos la similitud con lo que tú mencionabas del adiestramiento canino, pues normalmente lo que hacen los señores que manejan eso, pues precisamente es generar una serie de actividades, una serie de procesos continuos, jerarquizados, y ahí está incluida la organización o el proceso organizado, que permite que ellos adquieran pues ese tipo de destrezas, ¿no? Entonces, ellos saben de una manera pues como muy mecánica cómo reaccionar ante ciertos comandos, ante ciertos estímulos, órdenes que le dan los dueños, ¿no? Por decir algo. Pero en el caso del ser humano, pues estamos hablando de conocimientos como tal, en donde se tiene el proceso de inicio y el proceso final de una actividad. Pero ese conocimiento lo voy a realizar, perdón, esa tarea la voy a realizar primero porque la conozco ya, con todo ese proceso de adiestramiento, ¿sí? Ya conozco y ya tengo o poseo las habilidades y destrezas requeridas para desempeñarme eficientemente en lo que yo tengo que hacer en la empresa, ¿sí? Entonces, ahí fíjense que cuando hablamos de ese adiestramiento canino, pues no estamos hablando de un conocimiento en cuanto a la capacidad de decidir, sino que, como les digo, ellos lo hacen de una manera mucho más instintiva, mecánica, de acuerdo a ciertos estímulos que ellos reciben del medio ambiente. En las personas, el adiestramiento pues va acompañado de ese conocimiento y esa capacidad que tenemos nosotros de discernir, de diferenciar, de conocer un poco cuál es el mejor camino a seguir, y de tal manera que esa decisión me permite tener y usar habilidades y destrezas que me van a llevar por un buen camino para conseguir una eficacia y una eficiencia en mis labores de trabajo. Entonces ahí vemos nosotros pues, como esa capacitación que es muy importante, perdón, ese concepto de adiestramiento que es muy importante pues, en el contexto organizacional. Pero lo utilizan mucho más el concepto de capacitación, pues por lo que estamos hablando de un contexto empresarial. Luego, si nosotros miramos los conceptos de entrenamiento y el concepto de desarrollo de personal, pues también están muy ligados a los anteriores que mencioné yo ahorita, que hablamos ahorita, ¿sí? En el entrenamiento, que lo hemos también hablado en estas clases que hemos tenido, el entrenamiento tiene que ver con la educación profesional que adapta a la persona, adapta al hombre, a la mujer, para un cargo o función dentro de una organización. Entonces, aquí estamos hablando de ese tiempo que tiene la persona para recibir una serie de, como su nombre lo indica, de entrenamiento, en donde se le va explicando y se le va colocando en la acción misma, se le va colocando la serie de tareas que ya tiene que desempeñar, pero ha recibido primero la información, ha adquirido el conocimiento y ya luego lo colocamos en la acción como tal porque lo estamos entrenando. Entonces, tiene que ver con esa educación que adapta al ser humano, al hombre, a la mujer, para un cargo en particular o para una función en particular dentro de la organización. Yo pensaría que la capacitación está en lo teórico, en impartir una serie de pasos a seguir, ¿sí? El adiestramiento está ligado entonces a desarrollar también ese conocimiento y esas habilidades y destrezas
Pero el entrenamiento, aquí ya estamos hablando de que tiene que estar ejerciendo la tarea en vivo y en directo, ¿sí? Dentro de la organización. Esto implica que lo que la persona aprendió anteriormente, lo que recibió en la capacitación, lo pueda entonces, o sea, esa transmisión de conocimientos que recibió, lo pueda poner en práctica, ¿sí? Eso es algo que se lo brinda la empresa, esa información que le da la empresa. Entonces ya esta persona tiene que ponerlo a funcionar ya en su rol habitual, en su trabajo habitual. Entonces tiene que ver con de pronto con la presentación de productos, la presentación de servicios de la misma organización, ¿sí? Y entonces, pues ahí las personas ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Muchas veces cuando las personas están o cuando las empresas están con todos estos procesos de evaluación de calidad, pues ponen en práctica todo esto. Las personas las capacitan, las personas pues lógicamente las entrenan y se espera que tengan la oportunidad de cumplir con las tareas recomendadas, pero ya en su puesto natural. El otro concepto que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos nosotros de la capacitación de personal o del entrenamiento, tiene que ver con ese desarrollo de personal, ¿no? El desarrollo lo podemos estar entendiendo como ese entrenamiento orientado a las tareas y operaciones que van a ejecutarse. Desarrollo de personal. Aquí nosotros también tenemos en cuenta que el desarrollo del recurso humano pues estimula a lograr una mejor calidad, porque aquí lo que hablamos nosotros de ese desarrollo personal es como adquirir como buenas costumbres, como buen comportamiento, conocimientos que me sirven a mí para mi vida, ¿no? Entonces, ese desarrollo personal como tal, ¿no? Entonces, quiero aprender con respecto a cómo comunicarme, cómo manejar el estrés, cómo incrementar mi motivación, cómo interactuar. Entonces, de alguna manera, ese desarrollo de personal, pues en últimas me va a permitir mejorar con calidad y con eficiencia, pues las relaciones interpersonales. Y eso pues repercute positivamente en la producción o en la productividad de las empresas, de la gente que trabaja pues como comprometido en la organización, ¿sí? Entonces fomenta el más alto compromiso en el personal. Fíjense ustedes de que hablamos de 4 conceptos importantes al interior de una organización cuando hablamos del tema de capacitación. Capacitación, hablamos de su definición, hablamos del adiestramiento, hablamos de ese entrenamiento y del desarrollo. Pero todo esto pues apunta a que lo que se pretende es generar siempre la mejor productividad, la mejor actitud de la gente que trabaja en nuestra empresa, que trabaja para nosotros, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tener esos conceptos claros porque si nosotros vamos un poco hacia atrás en la historia de la capacitación, pues entonces recuerden ustedes de que antes en la capacitación, o más bien los trabajadores realmente tenían muy poca poder de decisión, tenían muy poca injerencia en lo que se hacía en las empresas, simplemente recibían órdenes y no tenían derecho a opinar absolutamente nada. Claro, tenían que recibir una serie de
de instrucciones y ellos tenían que estar muy atentos a esas instrucciones porque o si no, pues lógicamente los rechazaban, ¿sí? O los inclusive los sancionaban. Entonces, y es muy importante tener en cuenta que pues a partir de ese concepto tan negativo con las personas, de ese maltrato que recibían ellos, en donde los trabajadores se sentían como los esclavos, como esas personas que no tenían ni voz ni voto, ¿sí? Hoy día pues ya hay una mejor relación entre los gerentes y los empleados, ¿sí? Ya digamos que hay una mejor participación. Pero muchos años atrás, por los años 20, pues precisamente el concepto de empresa era prácticamente venga usted a trabajar y lo utilizo de una manera como esclavizante y le doy cierto tipo de dinero o le doy hospedaje, vivienda y bueno, alimentación. Pero realmente era una situación bastante compleja para eso. Entonces, con el paso del tiempo, pues esto, pues lógicamente ya genera un cambio mucho más importante en donde ya está la relación entre los tutores y los aprendices. Se constituyó como una fórmula para controlar, digámoslo así, como las tareas a desarrollar, porque pues muchas veces, a veces las empresas o los directivos, los líderes, pues tenían todo bajo control porque tenían muchos secretos con respecto a los procesos que tenían que realizar en la parte laboral. Entonces ellos querían siempre como controlar eso y entre más secretos tenían, pues menos perdían el poder. Entonces, se generó ese cambio en donde ya las personas, digamos, como que rompieron esa cápsula y lograron entonces entrar con esa revolución industrial para empezar a hablar de la capacitación, en donde se transformó con la incorporación de objetivos, con la incorporación de métodos, porque ya no estaban viendo al trabajador como ese esclavo que simplemente seguía órdenes, seguía sus lineamientos que daban esos jefes que a veces eran bastante abusivos, y pues ellos generaron entonces esa revolución industrial y empezó a hablarse el término de la capacitación. Entonces habían los tutores, habían los aprendices que recibían al interior de la empresa, de la corporación, pues toda una serie de información. Entonces ya el control no estaba solamente ceñido a un grupo de personas. No, ya no se estaba viendo de esta manera. Ya se hacía de otra forma que permitía entonces que la gente pudiese preguntar, pudiese participar. Y entonces esa revolución industrial llevó al cambio, a un cambio propicio y de gran demanda, porque pues vieron la importancia que tienen los trabajadores en la organización y entonces se pusieron en la tarea de capacitar para el manejo inclusive de la maquinaria nueva, ¿sí? Porque ya no podían guardar tantos, o no podían tener todo ese control que tenían anteriormente. Entonces, si querían productividad, tenían que soltar ese poder, tenían que soltar ese control y empezaron entonces a capacitar a la gente en el manejo oportuno de esa nueva maquinaria. Entonces, eso es algo importante. Y ahí entró entonces el marco legal de la capacitación, que era lo que hablábamos nosotros ayer, ese marco legal en donde ya está estipulado en el Código Sustantivo de Trabajo, en donde ya está regulado por el Ministerio de Trabajo y bueno, ya las personas pues realmente tienen esa capacidad de aprender, ya tienen esa capacidad o esa oportunidad de recibir formación
para recibir capacitación, para recibir adiestramiento, para realizar su trabajo de una manera mucho más productiva, para que tengan mayor competencia laboral. ¿Sí? Fíjense ustedes que inclusive las cosas han cambiado tanto en el concepto laboral, e inclusive las labores que son, por ejemplo, como oficios varios, o las señoras que trabajan en lo que tiene que ver con el aseo y toda esta cuestión, ellas ya están supremamente protegidas por la ley del trabajo, por una normatividad importante allí, en donde pues si se trabaja, si se cumplen órdenes, si se cumple horario, pues entonces eso ya implica un contrato laboral, ¿sí? Y eso lleva a que las personas entonces tengan ya cierto tipo de derechos. Entonces, ahí vemos nosotros cómo necesitamos entender cómo se fue presentando todo el marco legal de la capacitación, ¿sí? Entonces, ahí vemos que lo que yo les comentaba en la clase anterior, inclusive en la primera clase hablábamos nosotros de esa obligación que tiene los patrones de proporcionar a todos sus trabajadores la capacitación que se requiera, ¿sí? Para elevar su nivel de productividad, para incrementar su competencia laboral, para mejorar su nivel de vida. Y todo eso está enmarcado pues, en todos sus planes y programas de capacitación, ¿sí? Con el propósito pues, sencillo y fácil de alcanzar, que es la productividad para la empresa. Entonces, se necesita actualizar constantemente y perfeccionar los conocimientos, las habilidades de los trabajadores, y para eso está la capacitación. Se necesita proporcionarles nueva información para que puedan aplicar en sus actividades laborales las nuevas tecnologías que hoy día nos acompañan. Entonces, eso está muy de la mano de lo que tiene que ver con el proceso de capacitación. Entonces, ese marco legal es supremamente importante entenderlo para incrementar el desempeño laboral positivo en los trabajadores. ¿Qué otra cosa allí es importante? A ver, les digo. Bueno. Ahorita nosotros tenemos que fijarnos en las etapas del proceso de capacitación, que las hemos manejado, pues, digámoslo así, muy por encima en las primeras clases, y aquí las etapas del proceso de capacitación tienen un orden, y ese orden tiene que seguirse muy juiciosamente para poder entonces, al final de todo proceso de capacitación, hacer esa evaluación y hacer ese seguimiento. Entonces, allí vemos nosotros lo que hablábamos de las necesidades de capacitación. Hay que identificarlas, esas necesidades de capacitación, hay que evaluar a cada uno de los integrantes, hay que establecer los objetivos del programa. Recuerden que no se tiene que capacitar por capacitar, sino de acuerdo a lo que nos arrojan una serie de datos, de recolección de información, tenemos que a partir de allí evaluar esa posibilidad de capacitar de acuerdo a lo que encontramos cuando determinemos las necesidades de capacitación. Luego, cuando nosotros hablamos del diseño de la capacitación, pues ustedes saben de que lo que primero debemos generar nosotros es determinar cuál es el objetivo general, hacia dónde queremos llegar, cuáles son esos objetivos específicos, es decir, el paso a paso de cómo vamos a llegar allá. Y tenemos que reunir todos esos objetivos, ¿no? Esos métodos, recursos, contenidos, organizarlos en un programa, elaborar ese programa, ¿sí? Aquí hay algo muy importante, y es de que cuando nosotros hacemos o queremos hacer un programa de evaluación,
tenemos que solicitar a la empresa que nos apoye en eso. Entonces necesitamos recursos económicos precisamente para poder cumplir con ese programa. Entonces lo que hacemos nosotros allí en ese caso es trabajar de la mano con la empresa, con el área de talento humano, con el área financiera, para que aprueben la parte económica o el rubro que recibe el área de capacitación para poder diseñar ese plan de capacitación, porque necesitamos conseguir instalaciones. Lo vamos a hacer acá en la empresa, o lo vamos a hacer fuera de Bogotá, o vamos a ir a un hotel. ¿Dónde vamos a hacer la capacitación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a contratar a un experto o no lo vamos a contratar? Entonces, necesitamos que la empresa, la gerencia general, nos permita tener como esa posibilidad de que nos aprueben ese rubro y que a partir de allí entonces nosotros digamos qué es lo que vamos a invertir. Que era lo que hablábamos nosotros también ayer, de que la plata no se vaya a desviar, ese apoyo económico financiero que da la empresa no se vaya a desviar y que realmente se pueda llevar a cabo la capacitación. Entonces, más adelante estaremos mirando un poco ese proceso de las etapas de capacitación, que tenemos que seguirlas de una manera mucho más juiciosa. Que lo que ahorita quería pues como mirar un poco esa parte y plantear como que el punto de partida es la detección de necesidades de capacitación. No sé si tengan alguna pregunta hasta allí, señoritas, caballeros. Hola, Kevin, buenos días. Kevin, anda por ahí, Kevin. Angie Urquijo, ¿estás por ahí? Angie Urquijo, no sé dónde andan. Hola, profe, buenos días. Buenos días. ¿Tienes alguna pregunta, Angie, con respecto a lo que he estado conversando? No, profe, todo muy claro. No sé si Kevin está por ahí, Kevin Rodríguez. Lo veo en clase, pero bueno, veo su cámara, pero no sé si estás ahí o no, Kevin. Bueno, como si no estuviera, ¿ven? A eso me refiero yo con que pues es importante la cámara. Juan Rodríguez, buenos días. Juan. Juan Rodríguez. ¿Ven? Importante, porque pues están allí, pero no me colocan ingresan a la plataforma, pero pues no están allí al frente. Hola, Paula Martínez. Hola, profe, buenos días. ¿Tienes alguna pregunta al respecto, algún comentario que hacer, algo que quieras aportar? No, profe, todo me quedó muy claro. Gracias. Vanessa López. Vanessa López. Hola, Vanessa, cuéntame, ¿qué opinas de lo que hemos estado conversando en la mañana de hoy? Vanessa. Jennifer Correa, ¿me escuchas, Jennifer? Jennifer Correa. Buenos días, profe. Bueno, ¿tienes algún comentario? ¿Quieres hacer algún tipo de aporte a lo que hemos venido hablando, Jennifer? No, profe, hasta el momento todo me pareció muy claro y suena interesante esas etapas de capacitación. Ok, Lorena Chávez. Hola, profe, buenos días. No tengo ninguna pregunta. Todo muy claro. Ok. Sí, Kevin, lo que pasa es que sí estaba yo tratando de que usted me respondiera, pero pues hasta ahorita me responde Kevin. Maciel, ¿algún comentario, Maciel? No, señor. Bueno.
Ok, muchachos, nos va a retirar la plataforma, pues entonces voy a finalizar acá y ya continuamos con nuestro tema. Entonces ya permítanme, ya regresamos.